Hola, soy Natalia y esto es Ninguna Vergüenza, un canal para los que, como su propio nombre indican, no tenemos ninguna vergüenza de compartir con todo el mundo las buenas noticias del Evangelio, ese mensaje tan importante y tan trascendental que toda persona necesita oír para poder tomar una decisión con respecto a su eternidad. Y precisamente de la eternidad quiero hablaros hoy. ¿Por qué hablamos de la eternidad cuando evangelizamos? Si recuerdas, en uno de nuestros vídeos anteriores hablamos de que hay dos cosas que Dios ha escrito en el corazón de toda persona. La ley moral de Dios escrita en el corazón a través de la conciencia, ese instinto donde sabemos lo que está bien, lo que está mal, pero además de la ley, Dios ha escrito otra cosa en el corazón, que es la eternidad. Salomón en Eclesiastés dijo: Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, y toda persona sabe que un día va a morir, toda persona en lo profundo de su corazón intuye que la vida no acaba con la muerte, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos evangelizando es como si tomáramos un arco, ¿vale? Vamos a imaginarnos como si tomáramos un arco y apuntáramos a un blanco, y es que tenemos que dar en el blanco de la diana, y ese blanco es el corazón. No vamos a apuntar al intelecto, no vamos a tratar de convencer a la gente, de razonar con ellos sobre Dios, sino que vamos a apuntar nuestra flecha al corazón, donde sabemos que Dios ha escrito esas dos cosas, y vamos a despertar la conciencia de la persona y vamos a despertar la eternidad. Entonces, cuando hablamos de eternidad en el evangelismo, vamos a incluir 4 cosas. La primera es la muerte. Todo el mundo sabe que un día va a morir. La estadística más segura es que 1 de cada 1 muere. Es un tema tabú. Muchas veces la gente no quiere hablar de ello, como si no hablar de ello hiciera que la muerte desapareciera. Y no es difícil tener una conversación con las personas sobre la muerte. Por ejemplo, podemos usar este sencillo rompehielos, donde es una ilusión óptica, y le decimos a la gente: ¿cuál te parece que es más grande? Tú ahora estás viendo y me vas a decir el verde, pero si yo lo cambio de sitio, me vas a decir el rojo. Es algo sencillo, pero a la gente le llama mucho la atención, y entonces ahí le explicamos a la gente: mira, es una ilusión óptica, los dos son exactamente iguales, tus ojos te acaban de fallar, pero por eso ¿venderías tu ojo por 1 millón de euros? La mayoría de la gente responde no. Pues imagínate, si tu ojo es valioso y solo te va a durar el tiempo que vas a estar aquí en la tierra, ¿has pensado cuánto vale tu alma, que es eterna? Y ahí es donde empezamos a hacerle una serie de preguntas, como Eddie nos contaba el otro día: ¿crees que son muchos o pocos los que van al cielo? ¿Crees que tú serás uno de ellos? Y ahí pasamos de lo natural a lo eterno y empezamos a tener una conversación amistosa con las personas. Y quiero explicarte que la palabra muerte quiere decir separación. Eso es lo que quiere decir muerte. Y hay en realidad 3 tipos de muerte. Está la muerte espiritual, y hay 3 porque nosotros precisamente somos tridimensionales, tenemos 3 partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. La muerte espiritual quiere decir separación de Dios. Todos nacemos separados de Dios a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Luego está la muerte física, que es cuando se separa el cuerpo del espíritu y del alma. Cuando morimos, y cuando alguien muere, pues ves que queda el cuerpo como dormido. Y después tenemos la muerte eterna, que es la más terrible. Ahí no hay retorno, es la separación eterna de Dios cuando alguien muere en sus pecados sin ser perdonado, y hay un destino eterno terrible. Y esta es la realidad de la muerte, y todo el mundo siente curiosidad. El otro día hablaba con un ateo y me decía que él tenía miedo a la muerte, porque la gente no sabe lo que hay después de la muerte. Por eso nosotros vamos a hablar sobre la muerte, y sabemos que el único que ha vencido a la muerte, que es un gran enemigo, la muerte siempre cuesta de asumir y de asimilar, es Jesús. Él murió, pero Él resucitó, y Pablo decía: vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. La segunda cosa que nosotros vamos a incluir al hablar de la eternidad es el juicio. El día del juicio va a haber un libro que se va a abrir
tu libro, mi libro. Dios es un Dios muy ordenado. En el cielo hay muchos libros y ahí está escrito todo, absolutamente, lo que tú y yo hemos hecho, hemos pensado, todo queda registrado. Y ese día, en el día del juicio, porque dice Pablo, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, nosotros enfrentaremos los absolutos morales de Dios. Dios tendrá que emitir un veredicto. Todas las personas somos culpables delante de un Dios santo. Y aquí está escrito, no tendremos excusa. Y ese día habrá solamente dos posibilidades, dos veredictos, culpable o inocente, cielo o infierno. Y la palabra de Dios nos cuenta que será un día de separación, donde Dios separará a las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña, los peces buenos de los peces malos. Solamente habrá dos posibilidades donde rendiremos cuentas a Dios. La tercera cosa de la que nosotros tenemos que incluir al hablar de la eternidad es el infierno. El infierno es una cruda realidad. ¿Sabes quién habló más sobre el infierno? Jesús. Jesús nos advirtió amorosamente, habló más del infierno que del cielo, para que no fuéramos a ese terrible lugar que en realidad fue diseñado para Satanás y sus ángeles, no para nosotros. Y es un lugar, Pablo dice, habrá una pena eterna donde seremos excluidos de la presencia de Dios por siempre. Y es un lugar de una oscuridad densa, profunda. Es un lugar donde hay ausencia completa de Dios y de todo lo bueno, porque todo lo bueno viene de Dios. En ese lugar habrá llanto, dolor, sufrimiento, tormento. Es un lugar de oraciones no contestadas, un lugar donde no hay ni un ateo. La gente no tiene ninguna duda de que Dios es real, pero Dios no puede responder sus oraciones porque la misericordia llega hasta las puertas del infierno. Y allí la gente sufrirá, recibirá su castigo eterno por sus pecados. No hay amigos. Allí no sé cómo será el infierno, pero no alumbrará absolutamente nada, oscuridad total, y tenemos que advertirle a la gente de esta realidad. Dios no quiere que tú y yo vayamos allí, y de hecho Él ha hecho todo para que no terminemos en ese terrible lugar de condenación. Y no utilizamos el infierno para manipular o para causar temor en la gente, sino para advertirles de que es una realidad, porque precisamente hay gente que le cuesta conciliar la idea de un Dios bueno con el infierno, pero precisamente nosotros consideramos aquí en la tierra que un juez justo es el que castiga lo malo, ¿verdad? Y Dios tiene que castigar lo malo, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad antes de morir para, a través de Jesús, de no tener que ir a ese lugar. Y por supuesto, la cuarta cosa de la que hablamos es del cielo. El cielo también es un lugar real, porque si crees en el infierno tienes que creer en el cielo, y si crees en el cielo tienes que creer en el infierno. El mismo libro, la Biblia, nos habla de los dos. Y el cielo es lo máximo, es un lugar grandioso, es la restauración de todas las cosas. Todo lo que Dios diseñó para ti y para mí va a tener lugar en ese cielo. Pero el cielo, lo importante del cielo, lo especial, no es que va a haber calles de oro o las sensaciones que allí vamos a tener, los olores, la paz, el gozo, los seres queridos con los que nos vamos a reencontrar, sino lo importante de ese lugar es la presencia de Dios, es lo que hace especial ese lugar. Va a haber, allí vamos a experimentar una plenitud como nunca antes. Allí no habrá llanto, ni enfermedad, ni dolor. Dios consolará absolutamente todo. Ese es el lugar que Dios ha preparado. Jesús se fue a preparar esa morada para ti y para mí. Entonces, recapitulando, nosotros necesitamos hablar de la eternidad. ¿Por qué? Porque tenemos que apuntar al corazón, y la única manera para que el Espíritu Santo, que es el único que puede convencer a las personas, nosotros no podemos, de pecado, por eso le hablamos, activando su conciencia, usando la ley, de justicia, por eso hablamos de Jesús, y de juicio, por eso le hablamos del día del juicio. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros hablamos apuntando con nuestro arco a la ley y a la eternidad. Y lo que vamos a hacer es despertar en la persona un sentido de urgencia para que pueda mirar aquella cruz y desear, pedir perdón, desear ir a aquella cruz para que Dios lo pueda perdonar. Espero que esta herramienta te sea útil, te sirva,
que tú incluyas en tu evangelismo hablar de la eternidad para poder hacerle saber a la gente que un día va a morir y que hay un Dios amoroso que exactamente igual de lo estricto que es en su justicia, exactamente igual ha sido o más grande su misericordia y su amor al venir a la tierra y pagar el precio por nuestros pecados. Y por eso tenemos que hablarle de la eternidad. Toda persona con la que tú te cruzas cada día, un día, va a morir. Y nosotros tenemos que darle ese mensaje. ¿Y por qué queremos que oigan? Porque Dios dijo, Pablo dijo en Romanos, todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso tú y yo necesitamos hablar la palabra de Dios, porque cuando la hablamos Dios va a hacer el milagro. Y aunque a veces la gente dice, hombre, es que el cristianismo que es exclusivo, solo un camino, solo Jesús, yo no lo veo así. Al revés, yo cuando leo dice la palabra para que todo aquel que en él cree, todo aquel, no importa lo que hayas sido, no importa lo que hayas hecho, si tú hoy crees en Jesús y te arrepientes de tus pecados, Dios te da la posibilidad de ir al cielo. Alégrate porque hay un camino. No había ningún camino, no había ninguna posibilidad para el ser humano salvarse. Y Dios abrió un camino. Cuando vamos a cualquier sitio, no nos empeñamos en entrar por la ventana o por el techo, entramos por la puerta. Y esa es la puerta que Dios abrió. Hay dos caminos, dos puertas y dos destinos eternos. Y tú tienes que escoger. Dios lo ha preparado todo para que nuestro destino final sea el cielo con Él. Espero que esta herramienta te sirva y haya sido de edificación para tu vida. Si no te has suscrito al canal todavía, hazlo, por favor. Suscríbete a Ninguna Vergüenza. Hasta pronto.